Te doy la bienvenida a Si consejos vendo, que para mí no tengo, podcast de psicología, coaching y género, donde en cada episodio abordaré un tema de psicoterapia, crecimiento personal o sobre cómo influye la variable género en todo esto. Si eres una persona curiosa y buscas información concisa, rigurosa y útil, este puede ser tu podcast. Me llamo Iñaki y puedes encontrarme en inakipsicologoa.com. Hola, en este episodio sobre coaching y crecimiento personal hablaremos sobre el primero de los 6 procesos de la flexibilidad psicológica, la aceptación. Veremos qué consecuencias negativas tiene luchar contra lo que ya estás sintiendo, pondremos a prueba el grado de control que tenemos sobre nuestras experiencias internas, veremos qué es la aceptación y sus posibles beneficios, y por último, haré un ejercicio para que puedas ir entrenando esta habilidad psicológica. En el episodio número 2 sobre coaching psicológico, relacioné la siguiente frase con la flexibilidad psicológica. Concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Dijimos que la flexibilidad psicológica constaba de 6 habilidades que se podían agrupar en 3 posturas. La primera postura, la postura de apertura, se correspondería a esa primera frase. Concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y desde esa postura abierta, serías capaz de tomar distancia y desengancharte de las emociones y pensamientos que se interponen en tu camino a la hora de actuar según tus valores. Hasta aquí el repaso del episodio previo. Empezamos con lo nuevo. La postura abierta se puede descomponer en 2 procesos, la aceptación y la difusión. La primera está más enfocada a las sensaciones físicas y a las emociones. La segunda, más relacionada con los pensamientos y el lenguaje. Pero ambas nos sirven para evitar engancharnos o fusionarnos con alguna emoción o pensamiento problemático. En el día de hoy nos centraremos en la aceptación. ¿Y por qué es problemática esa fusión de la que hablas? Cuando me fusiono con una emoción, es ella la que dicta cómo me comporto. Imagina, por ejemplo, que aquello que más deseo está en una habitación azul. Pero yo tengo terror, pánico a ese color. Si me fusiono o engancho a ese miedo, ya no puedo entrar en esa habitación y lograr lo que más valoro. Es verdad que sigo teniendo control sobre mis piernas, por lo que podría decidir avanzar y entrar en esa habitación. Pero mi fusión con el miedo está siendo un obstáculo para comportarme como realmente quiero. Ese grado de fusión se da dentro de un continuo, y cuanta más fusión haya, más difícil sería actuar de una forma flexible. Bueno, volvemos a la aceptación. ¿Qué sinónimos te vienen a la mente cuando escuchas la palabra aceptar? Quizá consentir, resignarse, tolerar. Fíjate que he puesto el verbo aceptar en lugar del sustantivo aceptación, ya que hablamos de una conducta, algo que haces, algo activo. Desde ahí, resignarse sería un acto más bien pasivo. Sería como claudicar frente a esas sensaciones desagradables. Ellas han ganado la guerra. Tolerar, en cambio, es más activo, pero exige esfuerzo porque lo haces de mala gana. Por ejemplo, ¿te gustaría que tus amistades toleraran la forma en que te comportas? ¿O quizá preferirías que acepten tu comportamiento tal y como es? Aceptar sería decir sí a las sensaciones que se van presentando, tal y como son, sin pretender cambiarlas, sin quitarles ni añadirles nada. No te tienen por qué gustar. No tienes por qué quererlas. Pero eliges, de forma consciente, decirles sí. Además, la aceptación no es algo que se da en un momento y ya puedes olvidarte de ella.
No, es algo que eliges, momento a momento. Eliges mostrar apertura ante las emociones que vayan apareciendo. ¿Y por qué debería aceptar emociones que no quiero tener? Bueno, por varios motivos. Primero, porque tenemos muy poco control sobre lo que sentimos y o pensamos. Más adelante pondré algunos ejemplos. Segundo, porque luchar contra esas emociones desagradables tiene consecuencias negativas. En el episodio 1 sobre ansiedad vimos algunas de ellas. Al tratar de controlar, evitar o huir de esas sensaciones, dejamos de prestar atención a aquello que estábamos haciendo hasta ahora. Decíamos que poníamos nuestra vida en pausa. Además, si recurrimos de forma habitual a ese intento de controlar las emociones, éstas pueden volver con mayor intensidad, el efecto rebote que comentábamos, porque las estrategias para reducir las emociones no suelen funcionar bien a medio o largo plazo. Tercer motivo, la lucha contra las emociones puede provocar la aparición de otras emociones secundarias. Así, por ejemplo, si no aceptas el miedo que sientes y tratas de deshacerte de él, es posible que ocurran alguna de estas cosas. Que te enfades por no lograr reducirlo, que sientas culpa porque no tiene sentido, entre comillas, que tengas miedo por una cosa así, que comiences a sentir ansiedad por si ese miedo se repite en otros contextos, etc. Así, sin pretenderlo, a ese dolor inevitable del miedo inicial has añadido un dolor extra, y este sí que era evitable. Y en cuarto lugar, si la lucha se mantiene durante mucho tiempo, consume nuestros recursos y ello nos resta mucha vitalidad. Vale, bien, veo los inconvenientes de luchar contra lo que siento, pero no me queda claro si aceptar una emoción implica hacerle caso a esa emoción que sientes. No, no significa actuar con base a lo que estás sintiendo. Al menos no siempre, según el caso. Por ejemplo, si una niña pequeña, mientras está jugando, rompe sin querer tu objeto más preciado, puedes aceptar tu enfado y elegir actuar de forma calmada. La aceptación es una habilidad que te permite tener más libertad a la hora de actuar como tú estimes oportuno, según la situación, y con menos influencia de las emociones que estás sintiendo en ese momento. ¿Significa entonces que tengo que hacer oídos sordos a lo que siento? No, lo que sientes es importante y significativo para ti, y tiene que ver con experiencias de vida que has tenido. Las emociones pueden transmitirnos mensajes relevantes, pero no siempre es bueno actuar en base a ellas. ¿Y cuándo no es recomendable? Todo depende de la situación, de lo que sea valioso para ti y de lo que mejor te funcione, en base a tu experiencia. Pero para ello tienes que probar a hacer cosas diferentes. Lo problemático suele ser actuar en modo automático. Por ejemplo, montó en cólera y propinó un puñetazo a su pareja, o se quedó paralizado por la vergüenza y no fue capaz de decirle a su padre «te quiero». Recuerda el título del episodio, Flexibilidad psicológica. Buscamos poder comportarnos de diferentes maneras en función del contexto, de la situación. Lo contrario sería la rigidez, actuar siempre igual sin tener en cuenta la situación. Vale. ¿Y no estarías fingiendo si te sientes de una manera, pero actúas de otra? Imagina que un padre quiere responderle a su hija con cariño, aunque sea la 39ª vez que su hija le pide algo que, por su seguridad, no le puede dar. El padre tiene claro cómo quiere actuar, pero cuando le toca repetir «No, no puedes, cariño», por 10ª vez, su paciencia empieza a agotarse. Y ya en la 15ª acaba gritándole «¡Te he dicho que no!». Fusionado con la emoción, actúa de una manera que realmente no quiere, y luego se arrepiente por ello. En este caso, ¿cuándo finge y cuándo está siendo más auténtico? ¿Cuándo actúa según lo que siente o cuando actúa como desea? Yo diría que en el segundo caso. ¿Tú cómo lo ves?
En resumen, las habilidades psicológicas te proporcionan una mayor libertad para que puedas elegir, y lo hacen reduciendo el nivel de fusión que tienes con ciertas emociones y pensamientos. Así, con base a tu experiencia, podrás ir viendo cuándo te es útil actuar de una forma o de otra. Y esto nos da paso para hablar acerca de la ilusión de control. En general, tenemos bastante dominio sobre las cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando algo no te gusta, en muchas ocasiones eres capaz de cambiarlo o de alejarlo. Si la música está demasiado alta, puedes bajar el volumen, puedes desenchufar el aparato, o si la pone el vecino del quinto, puedes quitar la luz a toda la comunidad. Pero, ¿tenemos ese mismo control con las sensaciones, emociones o pensamientos que ocurren dentro de nuestra piel? ¿Puedes bajar el volumen de una sensación que no te gusta? O mejor aún, ¿puedes desenchufarla durante varios días para no volver a sentirla? Vamos a verlo. A la de 3 te voy a pedir que duermas tu brazo derecho, que lo dejes anestesiado, de forma que no sientas nada. Ni siquiera si te pincho con este alfiler puntiagudo que tengo. Venga, 1, 2 y 3. ¿Puedo pincharte ya? No, yo tampoco soy capaz de dejar de sentir a voluntad. Pero quizás necesites una motivación extra. Imagina que te ofrezco 1.000.000 de euros a cambio de que no te pongas nervioso o nerviosa durante 10 minutos. A poco que aumente tu tasa cardíaca, perderás el dinero. Ah, y se me olvidaba un pequeño detallito de nada. Te vamos a lanzar en caída libre con un paracaídas. ¿Podrás mantenerte tranquila? No, yo tampoco podría hacerlo. En general, tenemos poco control sobre las sensaciones y emociones. Ni para dejar de sentirlas, ni para comenzar a sentirlas. En el episodio número 1 sobre ansiedad ya lancé la pregunta: ¿serías capaz de enamorarte de la primera persona que te presente? Podrías actuar como si estuvieras enamorada, eso sí, pero ¿podrías provocar a voluntad esa emoción de amor? Por contra, tenemos bastante más control sobre cómo respondemos a lo que ya estamos sintiendo. ¿Recuerdas alguna situación en la que tuviste mucho miedo, pero aún así seguiste adelante? Yo, por ejemplo, recuerdo el miedo paralizante que tenía las primeras veces que, aprendiendo a nadar, nos obligaban, entre comillas, a lanzarnos desde el borde de la piscina. Si hubiera esperado dejar de tener miedo para tirarme, a día de hoy no sabría nadar. ¿O en alguna ocasión has sido capaz de hacer algo sin ganas? Si te pagan poco por ello, es mi definición de empleo precario. Más allá de la broma, otro ejemplo. ¿Alguna vez, estando triste, has sido capaz de actuar frente a otras personas como si estuvieras alegre? Seguramente sí, ¿no? Y eso es porque las emociones influyen en cómo nos comportamos, pero no controlan cómo nos comportamos. Aunque es verdad que muchas veces las usamos como excusas para justificar nuestros actos. Perdí los nervios y no tuve más remedio que actuar. Estas emociones no controlan lo que puedes hacer con tus manos, con tus pies y con tu boca. No controlan las palabras que dices ni el tono de tu voz. Y adquirir habilidades psicológicas puede ayudarte a que tengas más capacidad para elegir cómo quieres comportarte en cada momento. Muy bien, Iñaki, ya me has convencido. Pero, ¿y ahora cómo hago eso de la aceptación? Sí, vale ya de teoría y vamos a empezar con algo de práctica. Primero, dividiré el proceso de aceptación en 3 pasos. En primer lugar, observar lo que ya estás sintiendo, sin juzgarlo, con curiosidad, como si fuera la primera vez que lo estuvieras observando. Segundo, dejarlo estar. No me gusta o no lo quiero, pero aún así elijo dejarlo estar, yendo y viniendo a su propio ritmo. Y tercer paso, tratar de hacerle más espacio alrededor de esa sensación que tengo. Ahora veremos cómo hacerlo esto con un poco más de detalle, pero me gustaría recordar que el objetivo final no es que la emoción desaparezca o se reduzca,
Si esto ocurre, fenomenal. Si no ocurre, perfecto también. El objetivo es que seas capaz de que la emoción deje de ser un obstáculo para actuar como tú valoras. Como dice Stephen Hayes en su libro Sal de tu mente, entra en tu vida, no tienes que saltar las barreras, tampoco rodearlas ni atravesarlas. Lo único que tienes que hacer es continuar con ellas. Pues vamos ya con un ejercicio para entrenar esta habilidad. En sesión, necesito que la persona consultante esté sintiendo una emoción problemática antes de iniciar este ejercicio. Esto se puede provocar haciendo que hable sobre qué ocurre cuando intenta, pero no logra, comportarse de la manera que desea, que describa la situación, qué cosas comienzan a pasar por su mente, en su cuerpo, y así vamos ralentizando la velocidad para que se dé cuenta de los procesos implicados y comience a fusionarse con esa emoción. En un podcast, esto es muy difícil de hacer por la falta de interacción, pero te voy a proponer algunas alternativas. En su lugar, puedes pausar el episodio y tratar de ponerte en contacto con aquel aspecto en el que quieres mejorar, y seguir escuchando cuando consideres que estás en contacto con alguna emoción. Puede ayudar que en vez de pensarlo, me lo cuentes en voz alta y usando el presente en vez del pasado. Otra opción es que lo intentes cuando aparezcan esas emociones a lo largo del día. Y por último, también podría hacerse con una sensación inocua como un picor. Se trataría de no luchar contra el picor y observar sus subidas y bajadas y el impulso de rascarse sin hacerlo, o al menos no rascarse hasta que tú así lo decidas, pero no de forma automática. Suponiendo que ya sientes esa emoción o sensación con la que normalmente sueles luchar, si durante el ejercicio tu mente comienza a hacerte comentarios, en plan, esto es una tontería, lo estás haciendo mal, trata de no seguirle el juego y volver a centrarte en las indicaciones que te voy dando y en lo que sientes en tu cuerpo. Las primeras veces quizá no te resulte sencillo, así que no te martirices si no lo logras. Aprender implica fallar. Si no fallas, es que no tenías nada nuevo que aprender. Bueno, vale ya de frases zen, que yo soy el primer perfeccionista y que me tengo que aplicar esta frase a diario. Te invito a que cierres los ojos y te pongas en una postura cómoda. Expulsa por la boca todo el aire de los pulmones y a continuación deja que vuelvan a llenarse ellos solos. Vuelve a vaciar los pulmones al máximo y ahora, poco a poco, lleva tu atención a la parte del cuerpo donde más percibas esa sensación, esa emoción. Y continúa respirando con ella. Si no notas nada, puedes centrarte allí donde menos sientas. Sin hablar, trata de describir esa sensación. ¿Tiene alguna forma? ¿Es redondeada o quizá tiene aristas? Continúa respirando con ella. ¿Está en la superficie de tu cuerpo o llega hasta más profundo? ¿Está quieta o se mueve? ¿Y su intensidad va variando a lo largo del tiempo?
¿Qué textura dirías que tiene? ¿Y qué color le pondrías? Ahora te pido que de forma intencional trates de dirigir la respiración hacia donde estás sintiendo esa emoción. Al hacerlo, trata de crear más espacio para ella. Como si en cada respiración pudieras hacerle un poco más de sitio alrededor. Mientras tanto, ¿estás tensando alguna parte de tu cuerpo? Hombros, estómago, boca quizá. Si es así, trata de aflojarlas un poco al expulsar el aire. Continúa respirando con esa sensación, haciéndole espacio. ¿Podrías ponerle un nombre a esa sensación? Aquí está mi tristeza. Aquí está mi miedo, mi enfado. O simplemente aquí está mi dolor, mi incomodidad. ¿Hay algo en esta sensación que sea verdaderamente insoportable para ti? ¿Hay algo en esta sensación que te impida actuar como tú realmente deseas? A continuación, haz una inspiración más profunda y al expulsar el aire, ve abriendo los ojos y finalizando el ejercicio a tu ritmo, sin prisas ni movimientos bruscos. Y bien, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Dirías que tu nivel de lucha con esa sensación se ha reducido un poco? Me encantaría escucharte. Ya sabes que puedes contactarme y preguntarme lo que desees en mi web inakipsicologa.com, Inaki con K y psicóloga también con K, y ahí encontrarás mi correo, mi WhatsApp, etc. Y te animo también a que pruebes a realizar este ejercicio a lo largo de esta semana cuando notes que estás luchando contra aquello que sientes. Como dije, se trata de una habilidad que hay que entrenar y se entrena mediante la práctica. Espero que el ejercicio te haya resultado de utilidad, más allá de las limitaciones que tiene el podcast y que no podamos interactuar.
Si te ha gustado, me ayudaría que lo compartieras con otras personas o en redes sociales para que llegue a mucha más gente. Y sin más me despido, pasa buena semana y cuídate mucho. Salud, coraje y amor.